Sonido, ya, ahora sí. Bueno, pues una disculpa por este mal momento. Y yo quiero hoy en día que nos conectemos con Dios, llevarte a la necesidad de conectarte y conectarnos con Dios. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama? El amor de Dios es muy grande, es infinito, su misericordia es para siempre. Escuchaba yo la alabanza, este canto como que hace rato, no sé si lo había escuchado, pero decían: Jesús, tú eres mi galardón. No sé si tú lo escuchaste conmigo. O sea, tú eres mi galardón. Y bueno, pues en esto de galardones, yo quiero hablarte de volver a conectarnos al objetivo. Espero hacer esto de manera un poco práctica, gráfica, que tú me puedas entender, que no te vaya yo a confundir más. Voy a tratar de usar un poco algunos de los conocimientos que alguna experiencia he tenido. ¿Cuántos saben lo que es llegar a un objetivo, a un propósito? Por ejemplo, ¿cuántos conocen la aplicación de los mapas del celular? ¿Cuántos la conocen? ¿Y cuántos la han usado? Entonces vas ahí usando tu mapa, pero de repente y le pusiste que llegar por ahí a algún punto, a algún pueblito por ahí, pero de repente entraste a una zona de montañas o una zona donde se pierde la señal, y entonces de repente resulta que el mapa ya no te supo llevar y guiar a donde tú querías ir. ¿Cuántos entran en estado de un poquito de desesperación? Yo sí. No me gusta de repente estar perdido o estar desubicado. Y sencillamente es porque muchas veces falla, ¿verdad? La señal, no hay una retroalimentación de dónde estamos ubicados. Y bueno, pues yo quiero enseñarte un principio espiritual a través de esto. A ver si me pueden subir el rotafolio, por favor, con todas las cosas. Fíjate bien, quiero que me acompañes, por favor, a la Biblia. Y vamos a hablar de Juan el Bautista, por favor. Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, gracias. En Mateo capítulo 3, por favor, versículos del 7 al 9, dice la palabra de Dios que la predicación de Juan el Bautista era dura, era algo, y vamos a leerlo. Dice así: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pienses decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Cuántos saben que esta predicación era pesada? A mí no me gustaría que me dijeran víbora. No sé a ti, pero a mí no me gustaría. Y yo he estado meditando algunos años, cierto tiempo, acerca de pues toda esta palabra, este llamado muy fuerte al arrepentimiento.
como un llamado muy fuerte de volver a Dios, pero lo que más me llama la atención, y si tú puedes ubicar también ahí, en la misma palabra, en el paralelo de Lucas 3, versículos del 7, si tú puedes ubicar ahí, vamos a ver que esta palabra no solamente se la dirigía a los fariseos y a los saduceos, sino que se la dirigía a todo el pueblo, a toda la gente. Entonces imagínate que de las palabras tan fuertes de Juan el Bautista, de este revolucionario que vino a preparar el camino para que Jesús pudiese venir, le estaba dando una palabra fuertísima a todos. De la predicación de Juan el Bautista, lo que puedo decirte es que nadie se libraba. Nadie. Los más altos religiosos no se libraban, así como el pueblo común no se libraban. Juan el Bautista les estaba diciendo que cada persona necesitaba un arrepentimiento y teníamos cada uno de nosotros la necesidad de volver a Dios, de buscar el corazón de Dios. ¿Quiénes eran los fariseos? Déjame ponerte un poquito en contexto esto. Los fariseos sencillamente era como dicen los historiadores, era un grupo, como un partido político dentro del pueblo de Israel. Porque ellos habían tomado cierta parte de la gobernatura de lo que era el templo de Dios, de las tradiciones judías, de la enseñanza de la Biblia. Estos eran los especialistas, o así lo manifestaban, como las personas más preparadas en el escrutinio de la palabra de Dios, de la profecía y de todo lo que se enseñaba en el pueblo. A estos se les respetaba demasiado, porque en verdad muchos de ellos eran verdaderamente gente preparada, muchos de ellos eran verdaderamente gente santa. Muchos de ellos eran verdaderamente gente apasionada por su religión. Estos eran los fariseos. Eran los más radicales, los que cuidaban que se cumpliese la ley al 100%, que se ayunara cuando se debía, de respetar el sábado cuando se debía, de que la gente observar y poner los estándares más altos de la religión. Estos eran los fariseos. Pero estos tenían unos enemigos, como todo partido político, ¿verdad? Y estos enemigos eran los saduceos. Los saduceos era otra clase política, pero estos eran como que más fifis. No se crean, pero un poquito para que me entienda. ¿Qué pasaba con estos? Que estos también eran como una clase política que se había aliado con el Imperio Romano en los tiempos de Jesús para favorecer al emperador, al César, el control sobre el pueblo. Y para esto esta gente había tomado los lugares de prominencia en la parte social, en la parte de gobierno. Tan es así que por orden de Roma eran los encargados de la administración aún del templo de Dios. Los saduceos eran la gente que estaba justamente los que permitían y los que promovían ahí el comercio. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó y sacó a toda la bola de vendedores y mercaderes y dijo, verdad, no hagas mi casa cueva de ladrones? Pues justamente los saduceos eran la clase política encargada de estos grandes negocios. Y el pueblo común pues sencillamente estaba a merced de lo que estos líderes dijeran. Pero llama la atención que Juan el Bautista, cuando predica, no solamente enfatiza la necesidad a los fariseos o a los saduceos
de arrepentimiento o de volver a Dios y preparar sus corazones y el camino para recibir a Cristo el Salvador, sino que a toda la multitud le predicaba lo mismo. Imagínate, les decía generación de víboras, híjole. Pero agarró parejo. Entonces, pero yo estoy seguro que este mensaje no era un mensaje ahora sí que para perdición, sino para gracia. Era un mensaje justamente como parte de la gracia de Dios para que el pueblo alineara sus corazones, para que estuviesen preparados para recibir al Mesías. Seguramente Juan el Bautista no buscaba que esta gente se ofendiera, aunque quizás en muchos pasó. Juan el Bautista no buscaba que se enojaran contra él, que le guardaran rencor, aunque con toda seguridad mucha gente sí lo hizo. Tan es así que esos se encargaron después de asesinarle. Entonces quiero decirte que volver al objetivo es la principal causa o razón de por cuál Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Volver a los objetivos. Déjame, a ver si puedo, espero no meterme en mucha complicación. Algunos ingenieros aquí me van a entender de lo que te estoy hablando. Porque todos tenemos tecnologías, ¿ok? Conozco un concepto en la electrónica muy especial, ¿sí? Que es entender cómo regresamos al objetivo. Y a esto se le llama un amplificador operacional, no sé cuántos me puedan entender, donde de repente aquí tenemos un objetivo. Vamos a hablar de la ubicación del mapa, ¿ok? Y tenemos un objetivo o meta. Y de repente tenemos así como que esto representa a la persona, ¿no? La persona de a dónde quiere llegar, ¿sale? Aquí estás tú y aquí estoy yo, ¿no? Y bueno, ahorita te sigo explicando con este diagramita. Pero quiero decirte que una cosita de estas, tú llevas cientos y quizás miles en un celular. Los llevas en tu automóvil. Los tienes en tus aparatos electrodomésticos. Los ingenieros electrónicos estiman que este invento es uno de los más poderosos que revolucionó la electrónica. Porque sencillamente este dispositivo se encarga de hacer que muchas cosas que se pretenden alcanzar vuelvan a los objetivos, ¿sí? Y te voy a dar algunos ejemplos. Esta cosita se encarga, por ejemplo, de controlar la presión del ducto de Pemex, que tanto agujeran y guachicolean. Esta cosita se encarga de controlar en tu auto que te gastes la gasolina solamente necesaria. Esta cosita se encarga de controlar la temperatura. Y ahí quiero meterme más en ese ejemplo. Creo que es un ejemplo, busqué entre toda la maraña algo que quizás nos pudiésemos entender. Imagínate que tenemos un tren de esos bonitos, de esos europeos o de esos, pues sí, que donde tú y yo vamos a viajar muchos kilómetros, y adentro pues hay una temperatura controlada, ¿ok? Porque pues queremos ir cómodos. Pues los sistemas que controlan eso justamente va a ser algo así, o muchos de estos.
¿Cómo se controla la temperatura? Por ejemplo, si yo te digo, oye, fíjate cómo sabes que el agua con la que te vas a bañar está fría o caliente. ¿Cómo haces para saber? Metes el dedo o tocas el agua de la regadera y dices, ¿me aviento o no me aviento? A lo mejor está muy fría o me está saliendo muy caliente y le regulas, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Cuando la temperatura está, siempre se fija un objetivo. Y voy a ir traspolándolo justamente a los objetivos de Dios. Lo que Dios está a punto de manifestar en el pueblo es, yo quiero que llegues a este objetivo, ¿ok? Y entonces el ser humano da respuestas y dices, perfecto, voy a correr para allá. Y entonces dice por ahí, ¿verdad?, que algo así sucede y de repente clic, 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 algo así pasa. O sea que hay veces que en el afán de buscar a Dios, a veces nos perdemos un poco, quedamos más alejados o quedamos más cercanos. Y Juan el Bautista estaba hablando de que el arrepentimiento tan necesario para todos, pero no solamente estaba hablando de un hecho fortuito, único, sino que estaba hablando de la necesidad de que cada persona revisara su estado espiritual actual para ver qué cambios hacía, de qué cosas habríamos de arrepentirnos y buscar conectarnos nuevamente con Dios y llegar al objetivo. Si esto se establecía, ¿sabes qué? ¿A cuánto les gusta la temperatura vamos a decir que lo más común para las mujeres unos 25 grados y para los hombres pues en unos 22, ¿verdad? Tú vas algunos en sus autos pueden tener esos sistemas, ¿verdad? O en un cuarto, ¿verdad? Dices, en un hotel dices, ¿cuántos grados le ponemos? Y entonces el varón siempre le baja, ¿verdad? Frío, y la mujer llega y le sube. Y entonces no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos saben que ellas son más friolentas? A ver, no sabe, sí sabe. Estoy hablando con extraterrestres. ¿Cuántos saben que son ellas más friolentas? Y nosotros somos más calurosos, más bochornosos. O sea, no queremos. Entonces, y entonces tenemos a veces un poquito ahí discrepancia. Entonces quiero mostrarte este concepto se llama objetivo, meta, o los gringos le dicen set point. Es a donde vamos a ir. ¿A dónde se está moviendo Jesús? Para allá voy. ¿Qué me está hablando el Espíritu Santo? Para allá voy. ¿Hay algún cambio? Jesús está cambiando un poco, se está moviendo, quiere algo diferente para mi vida. Pues yo estoy seguro que Dios quiere cosas diferentes cuando tú estás soltero que cuando tú estás casado. Estoy seguro que de repente hay cosas que se deben de perseguir diferentes en cuanto a disciplina cuando tus hijos están pequeños o cuando están adolescentes. Y entonces hemos de buscar ajustar nuestra vida para eso. ¿Qué cosas pueden provocar que de repente una persona quede perdida del objetivo y se estanque en un punto? Pues ese era el caso del pueblo de Israel. Ese era el caso. El pueblo estaba. ¿Y por qué se dio ese caso? Sencillamente porque previo a la venida de Juan el Bautista hubo 400 años de silencio en donde Dios no había levantado profeta alguno en Israel.
Entonces la gente andaba perdida, unos andaban por aquí, otros andaban por acá. Por acá andaban los fariseos y los saduceos excediendo el propósito de Jesús. Por acá andaba la gente común que se sentía condenada por el pecado, pero ninguno de los dos había llegado a la meta. La gente estaba en diferentes puntos. La gente muchas veces estamos bloqueadas, estamos en estatus donde diversas situaciones de la vida nos han dejado. Y de esos estatus quiero darte algunos ejemplos. El primer estatus que quiero ponerte como ejemplo por lo cual tú y yo nos llegamos a perder de la presencia de Dios y nos encontramos extraviados, dice la palabra de Dios que es sencillamente por el pecado. Dice que el pecado nos extravía, nos perdemos, no sabemos dónde estamos ubicados, no sabemos si vamos a encontrar, si Dios está con nosotros o si no está con nosotros. No sabemos si lo que estamos emprendiendo, si vamos a emprender un negocio, si vamos a emprender un cambio en nuestra vida, o nuestros hijos, con nuestra familia. De repente nos encontramos más cegados y no alcanzamos a ver dónde está Dios, dónde nos está buscando que le estemos siguiendo al Espíritu Santo, y nos podemos encontrar extraviados. Entonces, punto número 1, el pecado nos puede extraviar. La fornicación, el adulterio, la perversión sexual puede hacer que mi mente se extravíe, se pervierta, y entonces eso nos vamos a sentir cada vez más alejados de Dios. Muchas veces, segunda cosa, el miedo. Ahora, porque déjame decirte algo, esta situación no la aplicamos únicamente a la espiritualidad o a la conexión con Dios, sino que si tú y yo no desarrollamos, escúchame bien, la capacidad de volver al objetivo, a la meta, al set point, vamos a extraviarnos muy fácilmente. Hay gente que está estancada sencillamente por algún fracaso, por alguna frustración que tuviste. Gente de negocios, gente que era corazón emprendedor, de repente un día por miedo, por cobardía, se extravió de los objetivos, se quedó volteando para otro lado y ahí se estancó. Quiero decirte que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a que tú y yo no aprendamos a volver al objetivo en cada área de nuestra vida, porque permitirnos quedarnos en ese estatus de pausa, de quietud, de enfriamiento, de sin propósito, es lo peor que nos puede acontecer, porque Satanás desea que tú y yo nos quedemos estancados. Yo conozco familias estancadas, a veces ya se han conformado con la educación a sus hijos y dicen, pues así ya es, ya qué puedo hacer si ya está perdido, y se han cansado, se quedan estancados y ya no hacen nada más. Conozco gente que en sus matrimonios han caído en la monotonía. Han caído en enfermedades donde de repente está la ley del más fuerte, es la que impera, o una persona se encuentra aplicando violencia y la otra persona está resignada, y no necesariamente es hombre violento, mujer violenta, no, al revés también, muchas veces es mujer violenta o hombre subyugado. Matrimonios estancados. Mucha gente estancada en los estatus. Y de esto habló Jesús. Y de esto habló el Bautista. Los confrontó y les dijo, sálganse de su estado, de su zona de confort. No piensen que porque ustedes son parte de la genealogía de Abraham ya están más conectados con Dios. Cristiano, algo que te puede ocurrir y me puede ocurrir
de manera desastrosa es llegar a un punto de pausa, de confort, a una zona de confort donde pensamos que ya estamos bien, no hay mucho que hacer, hemos llegado al máximo objetivo por alcanzar. Muchas veces el Señor ya anda en otro lado y tú y yo nos quedamos estancados. Hace 5 años aquí nuestro nivel espiritual con Dios se quedó acá y nos hemos desconectado. Jesús habló del peligro de esto. Los fariseos eran gente que ya se había desconectado de Dios, ya no estaba en el objetivo del Señor. Tan es así que no alcanzaron a ver al Mesías cuando llegó. Cuando a Jesús le preguntaron acerca del estatus espiritual de los fariseos, en Marcos capítulo 2, verso 22, quiero que me acompañes. Marcos capítulo 2, versículo 22. A Jesús le hacen una pregunta a los discípulos y como que no les cuadra a los discípulos que los fariseos, que todo el tiempo sintieron que ellos estaban bien conectados con Dios, de repente ellos no están entendiendo el reino de Dios nada. Y entonces la respuesta fue muy sencilla para el Señor y dijo: ¿sabes qué? El problema de los fariseos es que representan odres viejos. El problema de los fariseos es que ellos ya no van a alcanzarme a ver, porque se quedaron estancados en un punto, se quedaron estancados en una frustración, se quedaron estancados en una experiencia y de ahí ya no se movieron. De ahí se quedaron alejados de Dios. Ya no volvieron a mí. Entonces, otro de los problemas, tercero, dijimos a veces acostumbrarnos al pecado, número 1. Segundo, dijimos el miedo. Y dentro del miedo también puede estar la queja. ¿Se acuerdan de la queja la semana pasada? O la cobardía puede estar ahí. Tercero, la inflexibilidad. Ser una persona inflexible. Yo sé que cada vez va pasando por la edad en cada uno de nosotros, pero yo estoy seguro que Dios en su gracia y en su misericordia no se conforma a que tú y yo nos quedemos como odres viejos inflexibles conforme pasan los años. Yo le pido gracia y misericordia a Dios siempre. De las cosas que yo le digo: Señor, no me dejes que me quede con un corazón viejo, con una mente vieja, creyendo que estoy bien en tu objetivo y resulta que ya no. No me dejes. La inflexibilidad, la resistencia a los cambios. Cambio es lo más seguro de las cosas que nos van a acontecer. Cambia la edad. ¿Cuántos están conmigo? ¿A cuántos les ha cambiado la edad? Les cambia el estado de salud. Cambios. Cambia la relación con las personas. Muchas cosas cambian. Pero es nuestra responsabilidad, tuya y mía, decidir volver. No permitir que haya cosas que nos hagan como esos odres viejos, que ya no soportan el vino nuevo de la presencia de Dios, porque ya nos quedamos inflexibles. ¿Qué tal que Dios tiene algo nuevo para ti este año? Pero tú te quedaste conectado con el año pasado y no estás pensando que Dios tiene algo nuevo, un plan nuevo para ti este año. ¿Qué tal que te quedaste frustrado? Ya no piensas diferente.
¿Estás conformado? ¿Crees que ya no hay nada que cambiar? ¿Crees que ya no se puede cambiar nada en tu trabajo? Pasaste por pérdidas de tu trabajo, de salud. Perdiste personas. Pero yo quiero decirte, en el nombre de Jesús, fíjate bien, que ejemplos tenemos, como el de nuestro Señor, que nos mostró cómo era capaz de sobreponerse a situaciones difíciles, a situaciones como la muerte de Juan el Bautista. Vamos a verlo. Mateo capítulo 14, verso 12, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 12. Fíjate bien, todo iba viento en popa con el ministerio de Jesús. Había milagros, había sanidades, pero de repente sucede una desgracia. Dice la palabra de Dios aquí en esta escena que Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes. Y aceptó y pidió que le llevaran la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y entonces los discípulos de Juan el Bautista sufrieron una pérdida, una situación de dolor muy fuerte. Verso 12, y dice que llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y luego fueron a dar la noticia ¿a quién? A Jesús. Verso 13, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjate bien, el primer impacto de Jesús al enterarse de la muerte de Juan el Bautista fue ir a apartarse a un lugar solitario. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? No sabemos, pero seguramente fueron varias horas. Él tuvo una reacción, nuestro Señor, una reacción muy humana. Seguramente se fue a llorar, así como lloró con Lázaro. Seguramente se fue a poner triste. Seguramente le entraron ahí ideas en su corazón. Posiblemente pudo haber llegado cierta confusión. Si él verdaderamente iría a triunfar en su objetivo, no sabemos. Pero en el momento que una persona le sucede algo en la vida que le mete pausa, que le mete bloqueo, lo más natural tuyo y mío, que nos metamos a momentos de una depresión, de una crisis quizá de tristeza. Pero la situación no es que si fue o no fue cierto lo que ha pasado, de que si estoy o no estoy en esa situación de derrota. Lo más importante es que Jesús nos enseñó a cómo levantarnos de la derrota. Lo más importante es que Jesús nos enseñó a volver al objetivo. Porque la gente le siguió. Él tuvo que recuperar su ánimo. Él tuvo que recuperar su espíritu. Y a veces esto lo hacemos forzadamente.
Sabes, muchas veces yo he tenido que recuperar mi espíritu, forzarme a recuperar mi espíritu, porque tengo objetivos en la vida que Dios me ha puesto. Me dan muchas ganas muchas veces de ponerme a llorar o enojarme y encerrarme en un cuarto y no volver a salir de ahí. Pero luego me acuerdo que tengo un objetivo y se me olvida. Pues sonará chiste, ríete. Sí. En verdad te digo, anhelo yo, por el Espíritu de Dios, que tú y yo aprendamos a no perder de vista el objetivo. La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay otra palabra que habla de objetivos. Esto está en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, por si lo quieres consultar o apuntar. Pero también Mateo capítulo 24, fíjate bien, Mateo capítulo 24, verso 12 y 13, si me lo pueden poner ahí en el proyector. Jesús nos advirtió que en nuestro mundo lo que nos iba a tocar vivir iba a estar llenos de cambios, decepciones, de cosas negativas. Y en una de las tantas veces que lo menciona dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo siguiente, por favor. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces es importante que yo me tome del lugar de donde estoy y diga: voy a volver a conectarme con el objetivo, con el propósito de Dios para mi vida, para mi matrimonio. Voy a volver a conectar a mis hijos, a mis hijas con su propósito. Voy a volver a conectar mi carrera con su propósito. Voy a volver a conectar mi negocio. Voy a volver a pensar que sí puedo emprender algo. Volver a conectar con el propósito. No me quiero convertir en un hombre viejo, cansado, inflexible, acobardado. Quiero ir al propósito. Te voy a mostrar un concepto. Espero no revolverlos mucho, por la gracia de Dios. Un concepto bajo el mismo esquema que les planteé en un principio. Y este se llama, se llama feedback en inglés. Y en español se llama retroalimentación. Apúntalo tú porque mi letra está fea, por favor. ¿Qué es esto? Es de que si yo le pongo a mi coche, quiero 25 grados. ¡Pum! Hay una parte por ahí que es un sensorcito. Y no es de que diga: ¿y cómo voy a saber cuánta temperatura hay? Es la pregunta que le surgiría al automóvil si nos pudiera responder. Y yo le diría: ahí tienes un sensorcito que puede ir a ver el estatus de la temperatura y traerme el resultado para yo procesar en mi corazón y entonces reaccionar para seguir en la meta, en el propósito. En la Biblia eso se llama ir a examinar mi corazón, mis pensamientos, mi alma y mis caminos, para ver si todavía estoy dentro del propósito o ya me desvié un poco. ¿Sabes por qué estas cositas
Los amplificadores, como parte de nuestra vida cotidiana, hacen las cosas bien hechas. ¿Sabes por qué te pueden ubicar perfectamente en un mapa y decirte aquí estás? ¿Y cómo te pueden decir, sabes qué? Quiero tú le pones a un coche de esos automáticos y les quiero ir a 140, no tanto, 110 kilómetros por hora, ¿verdad? Y le pongo ahí una función que dice, ve a 110. Y el automóvil tiene cositas de estas que agarra y se arranca y dice, y se va a esa velocidad y te va siguiendo. Posiblemente se puede perder un poquito, se baja un poquito, pero busca alcanzarlo. Oh Señor, si tanta sabiduría tenemos los hombres en la tecnología con estas cosas, ¿por qué no lo llevamos al campo espiritual? Al campo de la vida diaria. ¿Por qué nos da miedo ir a consultar continuamente y revisar dónde estoy? ¿Sabes? Jesús reaccionó positivamente a algo que le cambió. Se supo dar cuenta que algo había cambiado en su espíritu. Estaba triste. Pero cuando se fue a dar cuenta que había gente afuera esperándolo y estaba la necesidad, decidió no quedarse apagado. Decidió no quedarse estancado, sino correr al propósito. Mira, a veces como líderes no podemos darnos tantos lujos. Estaba yo leyendo la historia, una de los tantos sucesos del rey David. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 19. No lo voy a leer todo por cuestión del tiempo, pero te lo dejo de tarea. Dice la palabra de Dios que el corazón del rey David estaba confundido, porque había tenido que defenderse él y su ejército de Absalón, de su hijo Absalón, del golpe de estado que le estaba lanzando su hijo Absalón. Y entre esas cosas que él tuvo que defenderse de ese golpe de estado, murió en la batalla Absalón, o Dios así lo permitió. Y dice la palabra de Dios que David se fue y se escondió a guardarle luto, a llorar. No quería saber nada, porque estaba dolorido por su hijo Absalón. Pero de repente se da cuenta de esto el general de ese ejército, Joab, y se da cuenta que todo el pueblo está a la expectativa. Había luchado con David por derrocar a Absalón, y David se fue a esconder a llorar su duelo, pero la gente seguía esperando. Y después empezó a entrar desánimo en la gente y se regresaron a sus casas. Estuvieron confundidos porque pensaban dentro de sí, como yo fui a pelear por mi rey, vencimos al enemigo, pero pareciera ser que a mi rey esto, en lugar de ponerlo feliz, lo ha tirado al piso, y creo que nuestro rey ya no está con nosotros. Y entonces Joab tuvo que ir con David y decirle: David, oye, ¿dónde está tu objetivo?
El pueblo que ha peleado por ti. David, si no sales ahora a dar la cara al pueblo y manifestar que estás contento por la victoria, manifestar que estás de su lado, ese pueblo que te ha sido leal, entonces el pueblo se va a desanimar y ya no estará contra ti, se perderá peor el reino. ¿Sabes? Qué difícil para un líder tener que despegarse del estado de ánimo. Qué difícil. Por un lado, esta situación tan dolorosa de su hijo, pero había sido su enemigo. Y por este lado, tener que ir a levantar el ánimo y el vuelo para volver al objetivo. Yo te invito que tú nunca te estanques en ninguna situación en la vida y vuelvas a buscar a Cristo, a conectarte con el Señor. A ser tan inteligente como estos dispositivos de los que hoy hacemos uso en la vida cotidiana, que inmediatamente se dan cuenta del problema y ajustan su vida, se vuelven a conectar. Y por último, ya terminé, pero te voy a decir algo que a mí me parece maravilloso. No tomaré quizá más de un minuto. Hay otro concepto aquí. Algunos me van a estar entendiendo lo que les estoy diciendo. A los que les gusta la matemática, esto se llama la proporcional derivada. Ahí se los dejo. Pero este concepto, digamos que es el concepto del corazón que está preparado para los cambios. Déjame volver al ejemplo del tren. Pusieron el aire acondicionado en el tren. Le dijeron, persígueme 25 grados. Y va el tren avanzando. Y de repente va en un desierto. Y dicen, métele más frío. Frío. Listo. Pero luego se sube a las montañas del bosque. Métele calorcito. Está muy frío aquí afuera. Pero hay un factor aquí importante. Que se llama, que ese factor lo que hace es que se previene ante los cambios que sabe que le van a venir en la vida. Porque el tren ese no es la primera vez que va a hacer ese viaje. Ya sabe que va a pasar por un desierto, se va a subir al bosque y luego se va a ir a las montañas gélidas ahorita de Estados Unidos y Canadá. Pero antes de llegar allá, él ya sabe que tiene que meterle mucho calor con anticipación para que no lo sorprenda el cambio y no desviarse mucho del propósito. Esto tiene que ver con prepara tu corazón, tu vida, tus planes de vida, tus planes de carrera, tus planes con tus hijos, tu matrimonio, para los cambios que sabes que algún día se vendrán, porque se vendrán. Quizá esto fue lo que más levantó a Jesús. Acaba de morir Juan el Bautista. Nos quedamos metidos en el dolor, la tristeza o el miedo, o lo tomamos sencillamente. Jesús, yo te digo, voy a decir algo. Él sabía que esto ocurriría. El mismo Juan el Bautista sabía que eso ocurriría, porque él dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Él sabía que esto iba a pasar. Parte de la sabiduría
es que tú y yo nos preparemos para los cambios. Te prepares para el día en que papás, tus hijos te han de dejar. Y que no te pierdas del propósito. Que nos preparemos para el día en que hemos de estar perdiendo la salud y no nos desviemos del propósito. Que nos preparemos para el dolor y saber que nos hemos de levantar. Que nos preparemos para que un día te corran del trabajo y que sepas qué vas a hacer. Es más, que ya lo estés haciendo desde ahora. Doy gracias a mi Cristo por sus grandes ejemplos, enseñanzas que nos dejó. Quiero volver a leer para cerrar este último versículo. Dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No está hablando de una perseverancia estática, está hablando de una perseverancia de seguimiento, que hoy está aquí siguiendo al Señor. Y si un día te dice el Señor: ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí, ahora te quiero acá. Que tú no seas odre viejo y digas: no, aquí me quedo. Que seamos tan flexibles con Dios, con decirle: Señor, ahora me quieres acá, allá te seguimos. Te seguimos en otro lado. Vamos a orar. Te voy a invitar a que cierres un momento tus ojos y revisemos en nuestro corazón si tú eres de los que quizá prontamente, si somos de los que somos tan habidos a estancarnos, a desanimarnos, a entibiarnos, y que tales cosas muchas veces nos han llevado a perder de vista el objetivo. Y a veces ahora estamos mirando alrededor a los demás y nos quedamos visualizando las circunstancias y nos perdemos de seguir a Cristo. No es que el Señor se haya alejado de nuestra vida, es que nosotros, a través de una mala experiencia, un golpe, algo, decidimos de dejar de seguirle. O quizá muchas veces alguien nos advirtió o éramos advertidos de que había cosas que podían cambiar y nosotros no fuimos quizá como no pudimos prevenir quizá esa situación, y cuando llegó ese cambio ahora estamos metidos en un dolor, en un estancamiento del cual no nos hemos podido levantar por años. Quiero decirte que Jesús te ama. Quiero decirte
que siempre el propósito de Jesús es que tú no te perdieras, que te mantuvieras siguiéndole. Quiero decirte que el amor de Dios es tan grande que aún con las cosas de la naturaleza, de la vida continua, me muestra a mí y a ti que el propósito para tu vida y para mi vida no se ha perdido. Él lo tiene presente siempre. Cuando yo leía a Juan el Bautista y vi que nada se escapaba del arrepentimiento, yo dije: Señor, este es el arrepentimiento. Es un ciclo continuo a donde voy a revisar, a retroalimentar cómo está mi estado espiritual continuamente para tomar decisiones en el día a día, para volver al propósito, al objetivo al cual tú me llamaste. Señor, yo no me voy a ofender cuando tú me digas que me hace falta arrepentimiento continuo, porque si me hiciera falta arrepentimiento continuo, Señor, estaría yo perdido y desconectado de ti en la vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de nosotros que tú nos des la capacidad de volver a encontrarte, a buscarte y a seguir tus pisadas, el propósito, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por mí. Gracias, mi Salvador, porque tú nos has permitido que ahora podamos tener conexión y acceso directo al Padre. No nos queremos perder esa oportunidad de mantenernos conectados contigo. Yo te voy a invitar que te pongas de pie en un momento ahí en tu lugar, que nos dispongamos un momento a adorar. O si tú te estás ahí verdaderamente poniendo a cuentas con Dios, quédate ahí postrado. Y que tú y yo le podamos decir: Señor, ya no queremos perdernos del objetivo. Ya no quiero tener momentos en mi vida, meses, años de desconexión de mi propósito. Dame la fortaleza, la capacidad que tú tienes, Señor, de levantar el ánimo ante toda circunstancia, de volver a perseguir mi propósito y el objetivo que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar un momento.